Mi hijo cambió la cerradura de mi propia casa. «Es por tu seguridad, papá», me dijo. Me sorprendió tanto que no supe qué responder. Yo soy Ignacio Méndez, tengo 67 años y durante 30 años construí este hogar ladrillo por ladrillo con estas manos que ahora tiemblan un poco cuando recuerdo todo lo que pasó. Si me escuchas, te voy a contar la verdad completa, porque necesito que alguien entienda cómo un hijo puede convertirse en carcelero de su propio padre. No busco lástima, no. Solo quiero que sepas que a veces la familia puede lastimarte más profundo que cualquier extraño. Todo empezó después de mi operación de rodilla. Era febrero, llovía mucho ese mes, y el doctor me dijo que necesitaba descansar unas semanas. Rubén, mi hijo mayor, apareció con 2 maletas y su esposa Carmen. «Venimos a cuidarte, papá. No puedes estar solo en este estado», me dijeron. Carmen sonreía mucho, pero sus ojos siempre estaban calculando algo. Al principio me gustó tener compañía. La casa se sentía vacía desde que murió mi esperanza hace 3 años. Rubén cocinaba bien, no como su madre, pero sabía hacer unos huevos rancheros decentes. Carmen limpiaba y organizaba todo. Parecía que por fin tendría una familia completa otra vez. Pero las cosas comenzaron a cambiar de maneras pequeñas, casi imperceptibles. Primero fue con mis documentos. Un día busqué mi acta de nacimiento para un trámite en el IMSS y no la encontré. «Papá, guardé todos tus papeles importantes en un lugar seguro», me explicó Rubén. «Tú sabes cómo eres de despistado, mejor yo me encargo de esas cosas». ¿Despistado? Trabajé 40 años en construcción, manejé presupuestos de obras grandes, nunca perdí un documento importante en mi vida. Pero tenía la rodilla hinchada, caminaba con bastón, y pensé que tal vez sí necesitaba ayuda. Tal vez estaba volviéndome viejo de verdad. Después vinieron los cambios en mi rutina. Carmen me despertaba a las 7 en punto para desayunar. «Es importante que mantengas horarios regulares para tu recuperación», decía mientras me servía café aguado y avena sin sal. Yo siempre desayuné huevos con frijoles y tortillas recién hechas, pero ella insistía en que necesitaba comida más saludable para mi edad. Una mañana quise salir temprano a comprar el periódico, como hacía todos los días desde que me jubilé. La puerta no abría. Pensé que se había trabado con la humedad, pero cuando llamé a Rubén, me dijo que habían cambiado la cerradura la noche anterior. Era necesario, papá. Anoche entraron a robar a la casa de don Joaquín, a 3 cuadras de aquí. Este es un barrio peligroso ahora, no como antes. Me mostró una llave nueva, plateada y fría. De ahora en adelante, yo me encargo de abrir y cerrar, por tu seguridad. ¿Mi seguridad? Viví en esta colonia 30 años. Conocía a todos los vecinos, a sus hijos, a sus nietos. Sabía cuándo ladraban los perros de Doña Rosa y por qué se alborotaban los gatos de la esquina. Este era mi territorio, mi mundo, y ahora necesitaba pedir permiso para pisarlo. «¿Y si necesito salir?», le pregunté. «¿Para qué necesitarías salir, papá? Nosotros traemos todo lo que ocupes. Pero si insistes, puedes salir de 10 a 12 de la mañana. Esas son las horas más seguras, cuando hay más gente en la calle». 2 horas. Me dieron 2 horas al día para estar en mi propio mundo. El resto del tiempo debía quedarme encerrado en la casa que construí con mis propias manos, viendo televisión en un sillón que Carmen había movido para que quedara frente a programas que ella elegía. Las semanas pasaron como si fuera otra persona viviendo mi vida. Me levantaba cuando me despertaban, comía lo que me servían, salía cuando me lo permitían.
Mis amigos del dominó dejaron de buscarme porque nunca estaba disponible a las horas de siempre. Don Fernando pasó varias veces preguntando por mí, pero Carmen le decía que estaba durmiendo o que me había prohibido el médico las emociones fuertes. El golpe final llegó un lunes por la mañana. Fui al cajero automático durante mi tiempo libre y mi tarjeta fue rechazada. Intenté 3 veces pensando que era error del sistema. Cuando regresé a casa y le pregunté a Carmen, me sonrió con esa expresión que ya conocía bien. «Ay, abuelo, se me olvidó decirte. Guardé tu tarjeta para que no la pierdas. Es que a veces los señores mayores se confunden con los números y está muy peligroso andar con dinero en la calle. Mejor yo manejo tus gastos, así no tienes que preocuparte por nada». ¿Abuelo? Ni siquiera era su padre. Y señores mayores confundidos. Había manejado mi dinero toda mi vida, pagado la hipoteca de esta casa, criado 3 hijos y nunca me faltó un peso para las cuentas. Esa noche, acostado en mi propia cama pero sintiéndome como invitado en mi propia casa, entendí la verdad completa. No era un hijo cuidando a su padre. Era un carcelero que había encontrado la manera perfecta de justificar su control. Cada «es por tu bien» era una cadena más. Cada «por tu seguridad» era una llave menos en mis manos. Miré las paredes de mi recámara, las mismas que había pintado de azul cielo porque a Esperanza le recordaba sus vestidos de domingo. Recordé cómo mezclé el cemento para los cimientos, cómo puse cada ladrillo pensando en el futuro de mi familia, en los nietos que jugarían en el patio, en las cenas navideñas alrededor de la mesa que hice de madera de mezquite. Nunca imaginé que construía mi propia prisión. Nunca pensé que el hijo a quien enseñé a andar en bicicleta en ese mismo patio sería quien me quitaría la libertad de caminar por él cuando quisiera. Pero si me conoces un poco, si sabes algo de los hombres que construimos esta ciudad con nuestras manos callosas y nuestras espaldas dobladas, sabrás que no soy de los que se rinden fácil. A los 67 años había perdido muchas batallas, pero esta no iba a ser una de ellas. Esta casa era mía, esta vida era mía, y aunque no sabía cómo, iba a recuperarlas. Al día siguiente, durante mis 2 horas de libertad vigilada, salí con un plan. No sabía cuál todavía, pero sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir siendo prisionero en el lugar donde había sido más feliz. No podía dejar que mis últimos años se convirtieran en una larga espera de permisos y horarios impuestos por quien debería respetarme más que nadie en este mundo. La lluvia había parado y marzo llegaba con sus vientos tibios. Algo me decía que el cambio también venía conmigo. Era jueves cuando decidí caminar hacia el Parque de la Revolución en lugar de ir al mercado como siempre. No sé qué me llevó por ese rumbo, tal vez el cansancio de ver las mismas caras de lástima de los comerciantes que ya sabían que no podía comprar nada sin la supervisión de Carmen. El parque estaba tranquilo a esas horas de la mañana. Los niños todavía estaban en la escuela, las madres ocupadas con sus quehaceres, y solo quedábamos los viejos que ya no tenemos horarios que cumplir. O eso creía yo antes de convertirme en un hombre con 2 horas de libertad al día. Me senté en una banca bajo un fresno grande, de esos que dan buena sombra incluso en marzo. A mi lado había otro señor, también canoso, pero con mejor pinta que yo. Llevaba una camisa bien planchada y zapatos lustrados. Yo, en cambio, salía con la misma ropa de 3 días porque Carmen lavaba cuando era necesario según ella, no cuando yo quería. El hombre me miró de reojo y sonrió. «Buenos días, jefe». «Buenos días», le respondí, aunque algo en su voz me sonaba conocido. Tenía esa manera de hablar pausada, como de gente educada,
pero con el acento de barrio que nunca se pierde. «No me recuerda, ¿verdad?», me preguntó después de un rato. «Claro, han pasado muchos años. Y yo tengo más pelo ahora que cuando nos conocimos». Se rió y se quitó una gorra que no había notado. «Salvador Ramírez, para servirle». El nombre me pegó como un martillazo. Salvador Ramírez. Chava, el muchacho flaco que cargaba costales de cemento con nosotros en la construcción del Hospital General, allá por 1982. El que siempre traía libros de leyes en su lonchera y estudiaba durante el descanso para comer. «No puede ser», le dije, y por primera vez en meses sentí una sonrisa verdadera en mi cara. «Chava, ¿el que quería ser abogado?». «El mismo que viste y calza, aunque ya no tan flaco», se rió dándose palmaditas en la panza. «Y sí logré ser abogado, don Nacho. Me jubilé hace 5 años después de trabajar 30 años en el despacho Herrera y Asociados. ¿Se acuerda de usted? Ignacio Méndez, el mejor albañil de todo Guadalajara». ¿Cómo olvidarlo? Chava era 10 años menor que yo, pero tenía una determinación que daba gusto ver. Mientras nosotros nos tomábamos las cervezas después del trabajo, él se iba corriendo a la escuela nocturna. Los sábados, cuando todos descansábamos, él estudiaba en la biblioteca. Le decíamos que estaba loco, que un hijo de albañil no podía llegar a abogado, pero él nunca hizo caso. «Mire nomás», le dije tocándole el brazo para asegurarme de que era real. «¿Y cómo está, licenciado? ¿Casado? ¿Hijos?» «Viudo desde hace 2 años. Mi Leticia se fue de cáncer, pero tuvimos una vida bonita. 2 hijas que ya están casadas, 4 nietos que me traen loco». Sus ojos se pusieron tristes un momento, pero luego me miró con curiosidad. «¿Y usted, don Nacho? ¿Cómo le ha ido la vida?». Esa pregunta tan simple me desarmó completamente. ¿Cómo le había ido la vida? Hasta hace 6 meses habría dicho que bien. Viudo, sí, pero con mis recuerdos bonitos de esperanza. Con mi casa pagada, mi pensión, mis amigos del dominó, mi rutina tranquila. Dueño de mis decisiones y mi tiempo. Ahora no sabía ni cómo empezar a explicar en qué me había convertido. Pues, complicado, Chava, muy complicado. Él debió notar algo en mi voz porque me miró con más atención. Salvador siempre fue observador, incluso de joven. En la obra se daba cuenta de cosas que el resto de nosotros no veíamos. Cuando iba a llover, por cómo se comportaban los pájaros. Cuando el ingeniero traía malas noticias, por cómo caminaba. Cuando algún compañero tenía problemas en casa, por cómo trabajaba. ¿Quiere platicar? Tengo tiempo. De hecho, tengo todo el tiempo del mundo desde que me jubilé. Y ahí, sentado en esa banca bajo el fresno, le conté todo a mi viejo compañero de trabajo. Le platiqué de la operación, de cómo Rubén y Carmen llegaron a ayudarme, de los documentos guardados, de los horarios, de la cerradura cambiada, de mi tarjeta bancaria confiscada. Salvador me escuchaba sin interrumpir, pero yo podía ver cómo su expresión iba cambiando. Al principio tenía la cara de quien escucha a un amigo contando problemas familiares normales. Después se puso serio, luego preocupado, y cuando le expliqué lo del horario para salir y la tarjeta bancaria, se puso francamente enojado. «Espérese, don Nacho», me interrumpió cuando terminé de contar. «Déjeme ver si entendí bien. ¿Usted es dueño de esa casa?». «Pues sí, la construí yo mismo. Tengo las escrituras a mi nombre». «¿Y está usted declarado incapacitado mentalmente por algún juez?». «¿Cómo cree? Estoy perfectamente bien de la cabeza». «¿Tiene usted alguna enfermedad que le impida manejar sus propios asuntos?». «Solo la rodilla, pero ya estoy bien. Camino perfecto. Puedo hacer todo lo de siempre».
Salvador se quedó callado un momento, moviendo la cabeza de un lado a otro. Luego me miró directo a los ojos con una expresión que no le había visto desde aquellos días en la construcción, cuando algún patrón trataba de estafarnos con el pago. Don Nacho, lo que me está contando se llama violencia doméstica contra adultos mayores. Y también abuso financiero. En términos legales, lo que su hijo está haciendo es un delito federal. ¿Delito? Esa palabra me cayó como balde de agua fría. Yo nunca había pensado en términos legales. Para mí era solo, problemas familiares. Un hijo controlador, tal vez. Una nuera ambiciosa. Cosas que pasan en las familias y que se arreglan hablando. ¿Estás seguro, Chava? Completísimo. Mire, don Nacho, yo me especialicé en derecho civil y familiar durante mis últimos años de trabajo. He visto casos así muchas veces. Hijos o familiares que aprovechan que el adulto mayor necesita ayuda temporal para quedarse con el control permanente de su vida y sus bienes. Me explicó que había leyes específicas que protegen a las personas mayores de este tipo de abusos. Que nadie tiene derecho a quitarle a una persona mayor el control de su casa, su dinero o sus decisiones, a menos que un juez lo haya declarado incapaz después de evaluaciones médicas y psicológicas completas. Usted está siendo víctima de lo que llamamos confinamiento ilegal y apropiación indebida de bienes. Su hijo no tiene ningún derecho legal de cambiar las cerraduras de su casa sin su consentimiento, y mucho menos de quitarle su tarjeta bancaria. Mientras hablaba, yo sentía una mezcla extraña de alivio y coraje. Alivio porque finalmente alguien me confirmaba que lo que estaba viviendo no era normal, que no era por mi bien, como me habían hecho creer. Coraje porque había permitido que me convencieran de que era un viejo inútil que necesitaba que lo cuidaran como a un niño. Pero Chava, le dije, es mi hijo. No quiero meterlo en problemas legales. Además, ¿cómo voy a comprobar todo esto? Ellos dirán que están cuidándome, que soy un viejo chocho que no puede valerse por sí mismo. Salvador sonrió, pero era una sonrisa que yo recordaba de cuando éramos jóvenes, y él ya había encontrado la solución a un problema que a nosotros nos parecía imposible. Don Nacho, ¿se acuerda de lo que le decía cuando trabajábamos juntos? Que la ley siempre protege al que tiene la razón, pero solo si sabe cómo usarla. Claro que me acordaba. Chava siempre nos decía que los patrones abusivos se aprovechaban de nuestra ignorancia legal, pero que si conocíamos nuestros derechos, nadie nos podía hacer menos. La diferencia es que ahora yo sí sé cómo usar la ley, y usted tiene todos los elementos para comprobar que es víctima de abuso. Es dueño de su casa, está mentalmente competente, tiene documentos que prueban su identidad y capacidad. Lo único que han hecho es aprovecharse de su confianza y su situación temporal de vulnerabilidad. Me preguntó detalles sobre cuándo habían cambiado las cerraduras, si tenía testigos de que él no había dado permiso, si tenía manera de comprobar que le habían quitado la tarjeta. Mientras yo le respondía, él iba tomando notas en una libretita que sacó de su bolsillo. ¿Usted me ayudaría, Chava? No tengo dinero para pagar un abogado. Carmen maneja todos mis ingresos. Don Nacho, me dijo poniéndome la mano en el hombro, como hacía 40 años cuando me consolaba después de algún problema en la obra. Usted me enseñó a mezclar cemento y a poner ladrillos derechos. Me prestó dinero cuando necesité libros para estudiar. Me invitó tacos cuando yo no tenía ni para el camión. ¿Cree que le voy a cobrar por ayudarlo a recuperar su propia casa? En ese momento, sentado en esa banca del parque, entendí que a veces la vida te quita cosas,
pero también te regresa otras cuando más las necesitas. Había perdido mi libertad, mi dignidad, mi casa, pero había encontrado a mi viejo amigo Chava convertido en la persona exacta que podía ayudarme. ¿En serio cree que se puede arreglar esto?, le pregunté. Se lo juro por la memoria de mi Leticia, don Nacho. En 2 semanas, usted va a estar durmiendo tranquilo en su propia casa, con sus propias llaves y su propio dinero. Y su hijo va a aprender que abusar de un adulto mayor no solo está mal, sino que tiene consecuencias legales muy serias. Nos quedamos callados un rato, viendo pasar a la gente, escuchando a los pájaros en el fresno. Yo me sentía como si me hubieran quitado una piedra enorme del pecho. Por primera vez en meses, tenía esperanza de que las cosas podían cambiar. «Mañana nos vemos aquí a la misma hora», me dijo Salvador al levantarse. «Traiga todo lo que pueda, escrituras de la casa, si las tiene escondidas en algún lado, identificación, cualquier papel que demuestre que usted es el dueño legítimo. Y don Nacho, no le diga nada a su hijo todavía. Esto tiene que ser una sorpresa completa». Me guiñó el ojo igual que cuando éramos jóvenes y habíamos planeado alguna broma a los ingenieros pesados. Pero esto no era broma. Esto era mi vida, mi libertad, y tenía al mejor aliado que podía pedir para recuperarlas. Al día siguiente, llegué al parque 10 minutos antes de las 10, con una bolsa de plástico donde había logrado meter algunos papeles que encontré escondidos en mi propia casa. Tuve que buscar como ladrón en mi propio hogar, esperando a que Carmen fuera al baño para revisar rápidamente los cajones de mi escritorio. Salvador ya estaba ahí, con una carpeta de cuero café y varios folders. Se veía como el abogado que era, no como el chavito flaco que cargaba bultos de cemento. Cuando me vio llegar, sonrió y me hizo señas para que me sentara. ¿Qué pudo conseguir don Nacho? Saqué los papeles arrugados de la bolsa, mi credencial del INE, un recibo de luz viejo y una copia de las escrituras de la casa que Esperanza había guardado en una caja de galletas hace años. Esto es lo que encontré. Carmen y Rubén tienen todos los originales guardados en algún lado. Salvador examinó cada documento con cuidado, como si fuera oro molido. Esto está perfecto, don Nacho. Su credencial está vigente. Las escrituras demuestran claramente que usted es el propietario único, y este recibo de luz confirma que ha vivido ahí sin interrupciones. Me explicó que lo primero que necesitábamos era un certificado médico que comprobara mi capacidad mental. Tengo un amigo psiquiatra, el doctor Mendoza, que trabaja en el Hospital Civil. Fue compañero mío en la universidad. Él puede examinarlo y dar un dictamen oficial de que usted está completamente competente para manejar sus propios asuntos. Pero ¿cómo voy a ir al hospital sin que se den cuenta Carmen y Rubén? Muy fácil. Mañana, durante su tiempo libre, en lugar de venir al parque, se va directo al hospital. Yo lo espero ahí. El doctor Mendoza ya sabe que vamos. Le platiqué el caso y está indignado. Dice que ha visto muchos casos similares y que es una vergüenza lo que hacen algunos hijos. Me sentía nervioso, pero también emocionado. Era como cuando éramos jóvenes y planeábamos cómo pedirle aumento al patrón. Sabíamos que era arriesgado, pero también sabíamos que era necesario. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. En las mañanas actuaba normal, desayunaba la avena sin sal de Carmen, veía las telenovelas que ella elegía. Asentía cuando Rubén me explicaba por qué era mejor que no me preocupara por los gastos de la casa. Pero por dentro estaba construyendo mi plan de escape, ladrillo por ladrillo, igual que había construido mi casa.
El doctor Mendoza resultó ser un señor muy amable, de mi edad, que me hizo muchas preguntas y algunas pruebas sencillas. Me pidió que resolviera operaciones matemáticas, que recordara fechas importantes, que le explicara cómo manejar dinero. Al final me dijo que tenía la mente más clara que muchos jóvenes que había examinado. Don Ignacio, usted está completamente competente. Lo que le están haciendo es un abuso terrible y me da mucho gusto saber que va a luchar por sus derechos. Salvador esperaba afuera del consultorio con más papeles. Había estado trabajando toda la semana preparando documentos legales que yo no entendía, pero que sonaban muy serios cuando me los leía. Ya tengo listo el recurso de amparo para recuperar el acceso a su domicilio, me decía mientras caminábamos por los pasillos del hospital. También preparé una denuncia por violencia familiar y otra por abuso financiero. Y lo más importante, una solicitud de medida cautelar para que le devuelvan inmediatamente el control de su casa y sus cuentas bancarias. Yo asentía aunque no entendiera la mitad de las palabras legales que usaba. Lo importante era que Chava sabía lo que hacía, y yo confiaba en él, igual que había confiado cuando me enseñó a leer los planos de construcción. ¿Y cuándo vamos a hacer todo esto?, le pregunté. La próxima semana. Pero primero necesitamos terminar de reunir evidencias. ¿Usted tiene algún vecino que pueda declarar que lo han visto normal, que sabe que usted es capaz de vivir solo? Pensé inmediatamente en don Fernando, que había sido mi amigo durante 15 años. También en doña Carmen de la tienda, que siempre me fiaba cuando se me olvidaba traer cambio. Y en el joven Pedro del taller mecánico, que conocía toda mi historia porque le platiqué mientras me reparaba la bicicleta. Sí tengo varios vecinos que me conocen bien. Perfecto. Mañana necesito que me los presente. Voy a pedirles que firmen unas declaraciones testimoniales. Son documentos donde confirman que usted siempre ha sido una persona responsable y capaz. Cada día nuestras reuniones secretas se volvían más intensas. Salvador llegaba con nuevos papeles, nuevas ideas, nuevas estrategias. Me explicaba cada paso del proceso legal, me preparaba para las preguntas que me harían los jueces, me tranquilizaba cuando yo me ponía nervioso. «Don Nacho, ¿está seguro de que quiere hacer esto? Una vez que iniciemos el proceso legal, no hay vuelta atrás. Su hijo va a tener que enfrentar las consecuencias de sus actos». Esa pregunta me mantuvo despierto varias noches. Rubén era mi hijo, lo había criado. Le había enseñado a andar en bicicleta en el mismo patio donde ahora me tenía prisionero. De verdad quería meterlo en problemas legales, pero luego recordaba las humillaciones diarias. Pedir permiso para ir al baño de noche, esperar a que Carmen decidiera si podía bañarme o no, ver televisión parado porque habían movido mi sillón favorito y no me dejaban moverlo de vuelta. Recordaba la cara de lástima de los vecinos que ya sabían que no podía ni comprar un refresco sin supervisión. Sí, estoy seguro, Chava. Esta es mi casa, mi vida, y nadie tiene derecho a quitármela. Así me gusta oírlo hablar, don Nacho. Usted construyó esa casa con sus propias manos. Trabajó 30 años para pagarla. Crió a sus hijos ahí. Tiene derecho a vivir en ella como se le dé la gana hasta el último día de su vida. Una semana después, Salvador llegó al parque con una sonrisa que le conocía bien. Era la misma sonrisa de cuando había terminado un examen difícil en la escuela nocturna, o cuando había conseguido un aumento de sueldo después de mucho insistir. «Ya está todo listo, don Nacho. Tengo todos los documentos preparados. Los testigos ya firmaron sus declaraciones. El doctor Mendoza me dio su dictamen médico y lo más importante, ya hablé con el juez familiar.
Me contó que había presentado todos los papeles en el juzgado y que el juez había revisado el caso personalmente. El licenciado Herrera quedó muy impresionado con la evidencia. Dice que es un caso muy claro de abuso y que va a emitir una orden judicial inmediata. ¿Qué significa eso? Significa que la próxima semana, mientras su hijo y su nuera estén trabajando, van a llegar a su casa un cerrajero oficial y un policía ministerial. Van a cambiar las cerraduras y van a dejar las llaves nuevas solamente en sus manos. También van a llevar una orden judicial que obliga a su hijo a devolverle su tarjeta bancaria inmediatamente. El corazón me latía tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho. Después de 2 meses de sentirme como prisionero, finalmente iba a recuperar mi libertad. ¿Y qué va a pasar cuando Rubén y Carmen regresen del trabajo y no puedan entrar? Salvador se rió como cuando éramos jóvenes y habíamos hecho alguna travesura perfecta. Pues van a tocar la puerta como cualquier visita, don Nacho. Y usted va a decidir si los quiere recibir o no, porque esa va a ser su casa otra vez, con sus reglas. Me explicó que también había coordinado todo con el oficial Moreno, un policía de la zona que conocía bien los casos de abuso familiar. El oficial va a estar presente cuando cambien las cerraduras y va a quedarse hasta que su hijo llegue para explicarle la situación legal. También le va a entregar una notificación oficial que le da 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. ¿30 días? Es lo que marca la ley, don Nacho. Como ellos no tienen ningún derecho legal sobre la casa, no pueden quedarse ahí sin su consentimiento. Pero la ley les da 1 mes para que organicen su mudanza de manera ordenada. Esa noche, acostado en mi cama pero sintiendo que por primera vez en meses era realmente mía, pensé en todo lo que había pasado. Hace 2 semanas era un viejo derrotado que se había resignado a vivir como prisionero en su propia casa. Ahora tenía un plan, tenía ayuda legal y sobre todo tenía la esperanza de que pronto volvería a ser dueño de mi propia vida. También pensé en Chava, en cómo la vida a veces te sorprende. 40 años atrás éramos 2 hombres jóvenes trabajando duro bajo el sol, soñando con un futuro mejor. Él soñaba con ser abogado, yo con tener mi propia casa. Los 2 logramos nuestros sueños y ahora sus conocimientos legales iban a salvar la casa que yo construí con mis propias manos. Mañana es el gran día, don Nacho, me había dicho Salvador al despedirnos. A las 10 de la mañana, cuando ellos estén en sus trabajos, va a comenzar su nueva vida de libertad. Por primera vez en 2 meses me quedé dormido sonriendo. El martes llegó como cualquier día normal, pero yo sabía que sería el último día de mi vida como prisionero. Me levanté temprano antes de que Carmen me despertara con su rutina de siempre. Necesitaba estar preparado mentalmente para lo que venía. Desayuné la avena sin sal sin quejarme. Asentí cuando Rubén me recordó que no saliera después de las 12 porque tenían cosas importantes que hacer en la tarde. Carmen me dio las mismas instrucciones de siempre. No abrir la puerta a nadie, no contestar el teléfono, quedarme tranquilo viendo televisión. «Cuídate, abuelo», me dijo dándome una palmadita en la cabeza como si fuera un perro. Regresamos en la tarde. Los vi salir desde la ventana de mi sala. Rubén con su uniforme de supervisor de la fábrica. Carmen con su falda entallada y sus tacones para su trabajo en la oficina de gobierno. Se veían como una pareja exitosa, responsable, que cuidaba a su familiar mayor. Nadie hubiera imaginado que me tenían secuestrado en mi propia casa. A las 9:30 sonó el timbre. Mi corazón empezó a latir tan fuerte
que creí que me iba a dar un infarto. Era la hora. Me asomé por la ventana y vi a Salvador parado en la banqueta con dos hombres. Uno vestido de civil, con herramientas en la mano, otro con uniforme de policía. Abrí la puerta con la llave que Carmen me había dejado para emergencias. «Buenos días, don Nacho», me saludó Salvador con una sonrisa tranquila. «Le presento al oficial Moreno y al maestro Pedro, el cerrajero». El oficial Moreno era un hombre moreno, de mi edad, con bigote canoso y ojos serios pero amables. «Don Ignacio, vengo a hacer cumplir la orden judicial que emitió el juzgado familiar. ¿Está usted listo para recuperar el control total de su domicilio?» «Más que listo, oficial». Pedro, el cerrajero, era un hombre joven, fornido, con las manos callosas de quien trabaja con herramientas todo el día. Me recordó a mí mismo cuando tenía su edad. «Con permiso, don Ignacio. Voy a cambiar todas las cerraduras de la casa. Las llaves nuevas van a ser exclusivamente para usted». Los invité a pasar, y por primera vez en 2 meses me sentí como el verdadero dueño de la casa. Yo decidía quién entraba, yo daba los permisos, yo mostraba dónde estaban las cosas. Pedro empezó por la puerta principal. El sonido de su taladro era música para mis oídos. Cada tornillo que quitaba era una cadena menos en mis tobillos. Cada pieza de la cerradura vieja que caía al suelo era un pedazo de mi prisión que se desmoronaba. «¿Cuánto tiempo lleva viviendo en esta casa, don Ignacio?», me preguntó el oficial Moreno mientras Pedro trabajaba. «La construí yo mismo hace 30 años. Puse cada ladrillo, mezclé cada bulto de cemento, pinté cada pared. Entonces nadie tiene más derecho que usted a decidir quién entra y quién sale de aquí». Salvador me mostró todos los documentos oficiales que había traído. La orden del juez, la resolución que me devolvía el control completo de mi casa y mis cuentas bancarias, la notificación legal que debía entregársele a Rubén. «Don Nacho, cuando su hijo llegue esta tarde, el oficial Moreno le va a explicar toda la situación legal. También le va a entregar esta notificación que le da exactamente 30 días naturales para desocupar la propiedad». Leí el documento legal, aunque no entendía todas las palabras formales. Lo importante estaba claro. Se ordena al C. Rubén Méndez García y esposa desocupar inmediatamente el inmueble propiedad del C. Ignacio Méndez Herrera, concediéndoles un plazo máximo de 30 días naturales para realizar la mudanza ordenada de sus pertenencias. Pedro terminó con la puerta principal y siguió con la puerta de atrás, la que daba al patio donde había criado a mis hijos. También cambió la cerradura de mi recámara, la única habitación donde Rubén no había puesto cerradura nueva. «Listo, don Ignacio», me dijo Pedro, entregándome un llavero con 3 llaves nuevas, brillantes. «Estas son las únicas llaves que existen. Nadie más puede entrar a su casa sin su permiso». Tomé las llaves y las sentí pesadas en mi mano. No eran solo pedazos de metal. Eran mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir como quisiera en el lugar que había construido con mis propias manos. El oficial Moreno revisó su reloj. «Son las 11:30. ¿A qué hora regresan normalmente su hijo y su nuera?» «Rubén sale de la fábrica a las 5, pero a veces llega hasta las 6 si hay tráfico. Carmen sale de su oficina a las 4, pero siempre se va a hacer las compras antes de venir. Generalmente llegan juntos como a las 6:30. Perfecto. Yo regreso a las 6 para estar presente cuando lleguen». Don Salvador me explicó que es importante manejar la situación de manera ordenada, sin confrontaciones innecesarias. Cuando se fueron Salvador, Pedro y el oficial,
me quedé solo en mi casa por primera vez en 2 meses. Pero esta vez era diferente. Esta vez era realmente mi casa, con mis llaves, con mis reglas. Caminé por cada cuarto como si los estuviera conociendo por primera vez. Moví mi sillón favorito de vuelta a su lugar junto a la ventana donde podía ver el jardín. Saqué de mi closet la ropa que Carmen había guardado porque decía que ya no era apropiada para mi edad. Me cambié los pantalones grises que ella me ponía todos los días por mis jeans favoritos y mi camisa de cuadros azules. Fui a la cocina y me preparé mis huevos rancheros como me gustaban, con frijoles refritos, salsa verde picosa y tortillas calentadas en el comal. Nada de avena sin sal, nada de comida saludable para su edad. Comida de verdad, con sabor, como había desayunado toda mi vida. Después me senté en mi sillón a ver las noticias en el canal que yo quería ver, no las telenovelas que elegía Carmen. El simple acto de cambiar de canal con mis propias manos se sentía como una victoria enorme. Pero conforme pasaban las horas, los nervios empezaron a comerme el estómago. Una cosa era recuperar mi casa cuando no había nadie. Otra muy diferente sería enfrentar a Rubén y Carmen cuando llegaran. Por más que Salvador me había explicado que yo tenía toda la razón legal, seguían siendo mi hijo y mi nuera. Me puse a ensayar las palabras que Salvador me había sugerido. Rubén, la situación ha cambiado. He recuperado el control legal de mi casa y mis finanzas. El oficial te va a explicar los detalles, pero necesitas buscar otro lugar donde vivir. Sonaba bien cuando lo decía solo, pero podría decirlo con firmeza cuando tuviera a Rubén gritándome enfrente. A las 4 de la tarde sonó el timbre. Por un momento pensé que habían regresado temprano, pero cuando me asomé vi al cartero con un sobre certificado. Era la confirmación del banco de que mi tarjeta había sido desbloqueada y que yo había recuperado el control total de mi cuenta. Más documentos oficiales que confirmaban que ya no era un prisionero, que ya no era un viejo inútil supervisado por su familia. Era Ignacio Méndez, ciudadano mexicano de 67 años, propietario de su casa, dueño de su dinero, libre para tomar sus propias decisiones. A las 6 en punto llegó el oficial Moreno, como había prometido. Venía acompañado de otro policía más joven. «¿Cómo se siente, don Ignacio?», me preguntó. «Nervioso, pero bien, muy bien». «Es normal estar nervioso, pero recuerde que usted no ha hecho nada malo. Solo está ejerciendo sus derechos como propietario de esta casa. Nosotros estamos aquí para asegurar que todo se maneje de manera civilizada». A las 6:25 escuché el carro de Rubén estacionarse afuera. Primero se bajó Carmen con sus bolsas del súper, luego Rubén con su termo de café y su periódico. Los vi acercarse a la puerta principal hablando de algo del trabajo, completamente ajenos a lo que los esperaba. Rubén metió su llave en la cerradura. La giró 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nada, la cerradura no cedía. «¿Qué pasa?», escuché que le preguntó Carmen. «No sé, la llave no entra bien. A lo mejor se trabó con la humedad». Probó con más fuerza, gigoteando la llave, empujando la puerta. Nada. Entonces tocó el timbre. «Papá, ábreme». Se trabó la cerradura. Yo estaba parado del otro lado de la puerta, con el oficial Moreno y su compañero. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían escucharlo desde afuera. «Don Ignacio», me susurró el oficial, «cuando abra la puerta, déjeme a mí explicar la situación primero. Usted solo confirme que está de acuerdo con las medidas legales». Abrí la puerta. Rubén y Carmen me miraron extrañados al ver a los 2 policías uniformados parados detrás de mí. «¿Qué pasa, papá? ¿Pasó algo?». El oficial Moreno sacó su libreta
y habló con voz oficial pero respetuosa. «Buenas tardes, soy el oficial Moreno de la comandancia local. Vengo a notificar que por orden del juzgado familiar se han restituido al ciudadano Ignacio Méndez Herrera todos los derechos sobre esta propiedad que habían sido indebidamente limitados». Rubén me miró sin entender. Carmen se puso pálida. «¿Cómo que restituidos? ¿De qué habla?» «Habla de que cambié las cerraduras de mi casa», les dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Habla de que recuperé mi tarjeta bancaria. Habla de que ya no necesito pedir permiso para entrar y salir de mi propia casa». «Papá, ¿qué estás diciendo? Nosotros te estamos cuidando. Todo lo que hicimos fue por tu bien». El oficial Moreno le entregó a Rubén el sobre con los documentos legales. «Señor Méndez García, está usted notificado oficialmente de que tiene 30 días naturales para desocupar esta propiedad. Su padre ha demostrado ante el juzgado que está completamente capacitado para manejar sus propios asuntos». Carmen finalmente reaccionó. «Esto es ridículo. Ignacio, usted no puede vivir solo. Se va a caer, se va a olvidar de tomar sus medicinas, se va a meter en problemas». «Señora», le respondió el oficial con paciencia, «el dictamen médico oficial confirma que el señor Méndez está completamente competente. Lo que ustedes hicieron se llama violencia familiar y apropiación indebida. Tuvieron suerte de que el señor decidió resolver esto por la vía civil en lugar de presentar cargos penales». Rubén leyó rápidamente los documentos y vi cómo su expresión cambiaba de confusión a enojo. «Papá, ¿cómo pudiste hacer esto? Somos tu familia. Todo lo hicimos por cuidarte». Era el momento que había estado ensayando toda la tarde. Salvador me había dicho que fuera firme, pero no agresivo, que dijera la verdad sin atacar. «Rubén», le dije mirándolo directo a los ojos, «construí esta casa ladrillo por ladrillo cuando tú tenías 5 años. Trabajé 30 años para pagarla. Crié 3 hijos en ella. Cuidé aquí a tu madre hasta el día que murió. Esta es mi casa, mi vida, y nadie tiene derecho a decidir cuándo puedo entrar o salir de ella». «Pero papá, es peligroso. El barrio está mal, puedes tener un accidente». «El único accidente que tuve fue permitir que me quitaran mi libertad. Y ese accidente ya se acabó». Carmen trató de empujar la puerta para entrar. «Esto es una locura. Ignacio, nosotros vivimos aquí. Nuestras cosas están adentro». El oficial Moreno se interpuso educadamente. «Señora, sus pertenencias van a estar disponibles para que las recojan de manera ordenada durante los próximos 30 días. Pero a partir de este momento solo pueden ingresar con autorización expresa del propietario». Me miré en el reflejo del vidrio de la puerta y por primera vez en 2 meses me reconocí. Era otra vez Ignacio Méndez, el hombre que había construido esta casa, que había trabajado 40 años para mantener a su familia, que había enfrentado patrones abusivos y situaciones difíciles sin agachar la cabeza. «Ahora tienen un horario ustedes también», les dije, y estas palabras me salieron del alma. «Se llama 30 días para encontrar su propio lugar donde vivir». Rubén se puso rojo de coraje. «Papá, esto no se va a quedar así. Voy a hablar con un abogado. Voy a demostrar que no puedes vivir solo». El oficial Moreno sonrió. «Señor, ya hubo un proceso legal completo. Su padre tuvo representación legal, evaluación médica y testimonios de vecinos. Si quiere apelar la decisión, está en su derecho, pero mientras tanto, la orden judicial se mantiene vigente». Carmen empezó a llorar, pero eran lágrimas de coraje, no de tristeza. «Esto es malagradecimiento. Dejamos nuestro departamento para venir a cuidarlo.
sacrificamos nuestra comodidad. Nadie les pidió que sacrificaran nada, les respondí. Lo que yo necesitaba era ayuda temporal con mi rodilla, no que me convirtieran en prisionero en mi propia casa. El oficial le dio los últimos detalles legales a Rubén: horarios para recoger sus cosas, contacto del juzgado en caso de dudas, y la advertencia de que cualquier intento de forzar la entrada sería considerado violación de domicilio. Cuando finalmente se fueron los policías, me quedé parado en la entrada de mi casa, con mis llaves nuevas en la mano, viendo alejarse el carro de Rubén. Carmen iba llorando en el asiento del pasajero. Él iba manejando con la mandíbula apretada. Cerré la puerta con llave, mi puerta, mi casa, mi decisión. Por primera vez en 2 meses, me fui a dormir sabiendo que al día siguiente podría levantarme a la hora que quisiera, desayunar lo que se me antojara y salir cuando se me diera la gana. Podría volver a ser Ignacio Méndez, no el abuelo controlado que me habían convertido en ser. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, sabe a libertad. Los primeros días después de que se fueron los más extraños de mi vida. Me despertaba a las 5 de la mañana por costumbre, pero luego recordaba que ya no tenía que esperar a que Carmen me dijera cuándo podía levantarme. Me quedaba acostado unos minutos más, solo disfrutando de esa libertad tan simple de decidir cuándo empezar mi día. La primera semana, Rubén vino 3 veces a tocar la puerta. La primera vez llegó temprano, como a las 7 de la mañana, gritando que era una injusticia, que yo no podía vivir solo, que me iba a arrepentir. Le abrí la puerta, pero no lo dejé pasar. «Papá, esto está mal. Nosotros te cuidábamos, te protegíamos. ¿Ya viste las noticias? Cada día asaltan a más ancianos en esta colonia». «Rubén», le dije manteniéndome firme en el marco de la puerta. «Durante 30 años viví solo en esta casa después del trabajo, cuando tú y tus hermanos ya se habían casado. Durante 3 años viví aquí solo después de que murió tu madre. Nunca tuve problemas hasta que ustedes llegaron a protegerme. Pero ahora estás más viejo, más vulnerable». Lo que me hacía vulnerable era no tener mis propias llaves. Se fue dando un portazo a su carro, pero regresó al día siguiente con Carmen. Esta vez venían con una estrategia diferente. Ella traía una canasta con comida. «Abuelo, le trajimos su cocido favorito. Sabemos que no sabe cocinar comidas tan elaboradas». No sabe cocinar comidas elaboradas. Como si durante 40 años de matrimonio, con Esperanza no hubiera aprendido a preparar todo lo que ella me enseñó. Como si los domingos que me quedaba solo con ustedes de niños, no les hubiera hecho sus comidas favoritas. «Gracias, pero ya comí. Hice mi propio cocido de res esta mañana». Carmen se asomó por encima de mi hombro, tratando de ver la cocina. ¿De verdad sabe hacerlo bien? ¿No se le va a hacer daño por la sal? Carmen, cociné para mi familia durante 3 años después de que Esperanza se enfermó. Creo que a estas alturas sé cuánta sal ponerle a mi propia comida. La tercera vez que vinieron traían papeles. Rubén había ido con un abogado, como había amenazado. Pero cuando llegó el oficial Moreno para supervisar la situación, el abogado de Rubén revisó todos los documentos de Salvador y le dijo a mi hijo que no tenía caso legal alguno. «Señor Méndez», le explicó el oficial a Rubén mientras yo escuchaba desde mi puerta. «Su padre demostró competencia mental, tiene todos sus documentos en orden y además cuenta con el testimonio de varios vecinos que confirman que siempre ha sido una persona responsable. Si continúa hostigándolo, tendré que levantar un reporte por acoso. Fue la última vez que vinieron sin avisar».
Después de eso, Rubén empezó a llamar por teléfono, pero ya no con el mismo tono de control de antes. Las primeras llamadas todavía tenían ese dejo de «Papá, estás cometiendo un error», pero poco a poco fueron cambiando. Mientras tanto, yo redescubrí lo que significaba vivir mi propia vida. La primera mañana que me desperté, sabiendo que podía desayunar lo que quisiera, me fui directo a la cocina y me preparé unos huevos rancheros como no había comido en meses. Con frijoles refritos bien sazonados, salsa verde picosita y tortillas que calenté en mi comal de barro hasta que se inflaron perfectas. Me senté en mi mesa del comedor, la que Carmen había convertido en su oficina personal, y desayuné despacio, saboreando cada bocado. No había prisa, no había horarios impuestos, no había nadie diciéndome que los huevos eran muy grasosos para mi edad o que la salsa me iba a hacer daño. Después me bañé con agua bien caliente, me puse mi ropa favorita que había rescatado del fondo del closet y salí a caminar por mi barrio sin mirar el reloj. Caminé hasta la tienda de don Joaquín, hasta el taller mecánico de Pedro, hasta la casa de don Fernando. Saludé a todos mis vecinos que durante 2 meses habían preguntado por qué ya no me veían. «Don Nacho, ¿ya está mejor de su rodilla?», me preguntó doña Carmen de la tienda. «Mejor que nunca, doña Carmen, y con muchas ganas de ponerme al corriente de todo lo que pasó en el barrio mientras estuve ocupado». Poco a poco fui recuperando mi rutina de siempre, pero mejorada. Me levantaba cuando mi cuerpo me pedía levantarme, no por un horario impuesto. Cocinaba lo que se me antojaba, experimentando con recetas que Esperanza me había enseñado y que había olvidado durante esos meses de avena sin sal. Una tarde me puse a hacer cocido de res, el verdadero, con su caldo dorado y sus verduras bien cocidas. La casa se llenó de ese aroma que tanto me gustaba, y me acordé de los domingos cuando mis hijos eran chicos y Esperanza me enseñaba los secretos para que la carne quedara suavecita y el caldo tuviera el color perfecto. Cuando estuvo listo, me serví un plato grande y me senté en mi sillón favorito, el que había regresado a su lugar junto a la ventana. Comí despacio, viendo pasar a los vecinos, escuchando los sonidos familiares de mi barrio. Por primera vez en meses me sentí realmente en casa. Esa misma semana, Salvador vino a visitarme. Llegó en la tarde, cuando yo estaba regando las plantas del patio que Carmen había dejado secarse porque decía que era muy pesado para mi espalda cargar la regadera. «¿Cómo va la vida libre, don Nacho?», me preguntó con esa sonrisa que le conocía desde que éramos jóvenes. «Salvador, no tienes idea de lo que significa poder regar mis propias plantas cuando se me da la gana». Nos sentamos en el patio bajo la higuera que planté cuando nació mi primer hijo. Salvador me contó que había estado pensando en nuestros días de construcción, en cómo nos cuidábamos entre compañeros cuando alguno tenía problemas. ¿Se acuerda, don Nacho, cuando el patrón de la obra del hospital quiso descontarnos el día porque llegué tarde por llevar a mi hijo al doctor? Claro que me acuerdo. Fuimos todos juntos a hablar con él y le dijimos que si te descontaba a ti, ninguno trabajaba ese día. Así es, siempre nos apoyamos. Por eso cuando me platicó lo que le estaba pasando, no podía quedarme con los brazos cruzados. «Chava, te debo más de lo que te puedo pagar». «No me debe nada, don Nacho. Al contrario, yo le debo muchas cosas de cuando éramos jóvenes. Además, ver cómo recuperó su casa y su dignidad me recordó por qué me gustaba tanto el derecho. Para ayudar a la gente que tiene la razón, pero no sabe cómo demostrarla». A partir de esa tarde, Salvador empezó a venir seguido. A veces traía domino
y jugábamos en el patio igual que hacíamos durante los descansos en la construcción. Otras veces solo platicábamos de la vida, de nuestros recuerdos, de cómo habían cambiado las cosas en la ciudad. Una noche, como 3 semanas después de que se fueran Rubén y Carmen, sonó el teléfono. Era mi hijo, pero su voz sonaba diferente. «Papá, ¿cómo está?» «Bien, hijo, muy bien». «Papá, quería hablar con usted. Carmen y yo hemos estado pensando mucho en todo lo que pasó». Me senté en mi sillón a escuchar. Por primera vez en meses, Rubén me hablaba como a un adulto, no como a un niño que necesita supervisión. Creo que nos equivocamos en la manera de ayudarlo. Al principio de verdad queríamos cuidarlo después de su operación, pero poco a poco nos fuimos metiendo demasiado en su vida. ¿Poco a poco, Rubén? Me quitaron las llaves de mi propia casa. Lo sé, papá. Lo sé, y me da muchísima pena. Yo creía que lo estaba protegiendo, pero ahora entiendo que lo que hice estuvo mal. Usted nunca necesitó que nadie le pusiera horarios o le quitara su dinero. Era la primera vez en años que escuchaba a mi hijo admitir que se había equivocado en algo. Me quedé callado un momento, dejando que sus palabras se asentaran. ¿De verdad lo siente, Rubén? Sí, papá. De verdad. Carmen también se siente mal. Ella dice que se le metió la idea de que usted necesitaba más cuidado del que realmente necesitaba y que fue perdiendo la perspectiva de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Hijo, lo único que yo necesitaba era ayuda temporal con mi rodilla. No necesitaba que me trataran como a un incapacitado. Lo sé ahora, y quiero que sepa que he aprendido la lección. Nunca más voy a tratar de controlar su vida. Usted es mi padre, pero es un adulto que puede tomar sus propias decisiones. Esa conversación marcó un cambio real en nuestra relación. Rubén empezó a llamar una vez por semana, pero para preguntar cómo estaba, para contarme de su trabajo, para invitarme a comer los domingos si yo quería. Sin presiones, sin condiciones, sin tratar de manejar mi vida. Un domingo decidí aceptar su invitación. Fuimos a un restaurante donde él pagó la cuenta y me trató con el respeto que siempre debió tenerme. Carmen también se portó diferente, sin esos diminutivos condescendientes, sin tratar de decidir qué debía comer. Don Ignacio me dijo al final de la comida: «Quiero pedirle perdón por todo. Me comporté como si fuera su madre en lugar de su nuera. No tenía derecho». Carmen, lo importante es que ya entendieron, y que esto nunca vuelva a pasar. Nunca, se lo juro. Los meses fueron pasando y mi vida encontró un ritmo nuevo y mejor que antes. Me levantaba cuando quería, desayunaba mis huevos rancheros o mi avena con leche y canela como me gustaba, salía a caminar sin prisa, recuperé mis amistades del barrio, volví a comprar mi periódico todas las mañanas en la tienda de don Joaquín. Pero lo mejor de todo fueron mis tardes con Salvador. Cada día, como a las 5, nos encontrábamos en el Parque de la Revolución. A veces en la misma banca donde nos reencontramos, a veces bajo otros árboles cuando había mucha gente. Llevábamos nuestro dominó y jugábamos igual que 40 años atrás durante los descansos en la construcción. Salvador seguía siendo competitivo, pero yo había recuperado mi habilidad para leer sus jugadas. Ganábamos parejo, y cuando alguno perdía, compraba los refrescos. ¿Se imagina, don Nacho, si alguien nos hubiera dicho hace 40 años que íbamos a estar aquí, jubilados, jugando dominó como un par de viejos? Nunca me lo hubiera imaginado. En ese entonces yo solo pensaba en terminar mi casa y ver crecer a mis hijos. Y yo solo pensaba en terminar la carrera y conseguir trabajo en un despacho bueno.
Los dos logramos lo que queríamos, chava. Sí, pero más importante, los dos aprendimos que nunca es demasiado tarde para defenderse cuando algo está mal. Una tarde, mientras jugábamos, llegó don Fernando a saludar. Se había enterado de toda la historia por los vecinos del barrio. Don Nacho, me da mucho gusto verlo así, contento y libre otra vez. Durante esos meses que no lo veíamos, todos andábamos preocupados. ¿En serio se habían dado cuenta? Claro, usted siempre fue muy activo, muy social. De repente desapareció y cuando preguntábamos, su nuera siempre tenía una excusa diferente. ¿Y por qué no dijeron nada? Pues no sabíamos cómo meternos en asuntos de familia. Pero sí nos dimos cuenta de que algo raro estaba pasando. Esa conversación me hizo pensar en que tal vez nunca estuve tan solo como creía, que mis vecinos, mis amigos, la gente que me conocía de toda la vida, sí se había dado cuenta de que algo andaba mal, solo que no sabían cómo ayudar. La próxima vez que vean algo así con algún vecino, les dije, no se queden callados. A veces uno necesita que alguien de afuera confirme que lo que está pasando no está bien. Ahora, 6 meses después de recuperar mi libertad, puedo decir que soy más feliz que antes de que todo esto pasara. No solo porque vivo como quiero en mi propia casa, sino porque aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderse. Todas las tardes, cuando Salvador y yo terminamos nuestro juego de dominó y empezamos a recoger las fichas, me acuerdo de aquella mañana cuando me desperté sin poder salir de mi propia casa. Me parece imposible que haya permitido que eso pasara, pero también entiendo que a veces uno se va acostumbrando poco a poco a las cadenas hasta que ya no las siente. Lo importante es que cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, todavía tuve el valor de hacer algo, y que encontré al amigo indicado para ayudarme a recuperar lo que era mío. ¿Listo para mañana, don Nacho?, me pregunta Salvador cada tarde cuando nos despedimos. Listo, chava, aquí nos vemos. Y me voy caminando tranquilo a mi casa, con mis llaves en el bolsillo y la certeza de que mañana será otro día de libertad. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero,
La verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última.
Yo creo que la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.